Seguimos con el tema acerca del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hace 3 semanas, hace 3 domingos empezamos esto, y el domingo pasado hablamos algo acerca de la revelación general para conocer y entender quién es el que habla, cuál es la razón por la que habla, por qué tenemos que estar atentos a ese ser, Dios, que habla, porque muchas veces menospreciamos el mensaje, muchas veces no atendemos el mensaje, muchas veces ignoramos el mensaje por la sencilla y simple razón de desconocer quién es el que habla, de no saber, de no conocer, ni mucho menos estar en comunión con el que habla. Entonces, específicamente el mensaje del domingo pasado nos sirvió para poner esa base, esa razón por la que tenemos que atender el mensaje. En el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí empieza él a decir que es la revelación de Cristo, o sea, es Cristo el que habla. En otras palabras, si estamos hablando de 7 cartas, es el autor de esas 7 cartas, es el que escribe, es el que manda el mensaje, es el que está hablando, es el que está dirigiendo cada una de estas palabras. No hay ninguna influencia humana, no hay ningún interés humano, no hay un fin humano en esta carta. Esta carta es una carta divina, vamos a ponerla así. Esta carta es una carta de parte de Dios. Es Cristo el que escribe, es Cristo el que habla. Es Cristo el que analiza, examina, ve y contempla todo lo que es la iglesia. Pero bueno, el Señor nos ayude a entender un poquito eso con el desarrollo. Vamos a leer esta tarde lo que es Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, encontramos, este es lo que cierra la primera carta, son 7. Hoy vamos a leer una y seguramente no alcanzaremos a reflexionar o a estudiar en su totalidad, así que si no terminamos hoy tendremos el otro domingo o cualquier otro tiempo para seguir, pero sí nuestro interés y propósito es atender las 7 cartas. Y la primera carta dice así, Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Título: mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, y en este caso el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, mire aquí, todo lo anterior es un halago, es una alabanza, es una descripción de lo bueno, del positivo. El versículo 4 ya cambia, porque encuentra algo al que tiene que juzgar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ocupe su lugar, hermano, ya hemos orado. Así de que esta carta no es nada nuevo para muchos.
tendríamos que decir para todos. Pero, dado el caso, yo sé que no todos hemos leído, todos hemos atendido. Y si en algún momento la leímos, pues pasamos por ahí sin atenderla detenidamente, sin saber exactamente de qué se trataba. Así de que con la ayuda del Señor vamos a ver. Apocalipsis, la mayoría de gente le tiene temor a este tema, o por lo menos a este libro. Prefieren hablar de otro libro, leerlo, estudiarlo y inclusive aprenderlo, como es el libro de los Salmos, que es muy bueno, es muy útil para la vida cristiana, y muchos otros libros más. La historia del pueblo de Israel, como está encerrada en el Antiguo Testamento, todo eso llama la atención y es rico. Pero fíjense que si nos ponemos a pensar y somos estudiosos de esto, de lo que es la Biblia, realmente el Apocalipsis es el complemento o es la conclusión desde Génesis para acá. O sea, no hay ningún libro que quede excluido para entender y ver el cumplimiento de todo en cuanto al Apocalipsis. Entonces, mucha gente empieza a tener miedo, a preocuparse porque el Apocalipsis habla, tal vez al mencionar Apocalipsis inmediatamente habla del fin, que sí, tiene razones. Habla del fin, habla de los últimos acontecimientos. Es el cumplimiento, por cierto, de muchas profecías que fueron anunciadas desde el tiempo antiguo, como Daniel, como Ezequiel y muchos más. Es el cumplimiento en Apocalipsis. Es el cumplimiento de lo que el mismo Cristo anunció y los apóstoles vinieron repitiendo y anunciando y diciendo. Bueno, Apocalipsis viene y encierra el cumplimiento de todas esas que son profecías. Pero no todo es profecía en el Antiguo Testamento. Hay por lo menos 3 cosas que podremos mencionar para empezar a entender lo que es el estudio de Apocalipsis. Tendríamos que empezar desde el capítulo 1 para comprender y entender, leer, estudiarlo en una aplicación primaria, vamos a llamar. ¿Por qué primaria? Porque, como la palabra bien lo dice, tendríamos que decir a lo primero. Y lo primero es Cristo hablando. Es la revelación de Cristo. Y esa revelación es lo que significa Apocalipsis. Es revelar, es manifestar, es, en otras palabras, el sentido de la palabra en griego significa correr el telón. Muchos hemos estado en un lugar así, ¿verdad? Que entramos y nada pasa, nada sucede, no entendemos nada hasta que se corre el telón. ¿Ya ha pasado usted? ¿Ha estado en una obra, en un teatro, en algún lugar? Incluso aquí en la iglesia hemos practicado un ejercicio similar. Se ha corrido el telón, porque fue en el tiempo de la Navidad, se corrió el telón y empezó el programa. Nos gozamos, nos alegramos, nos emocionamos, aun cuando la historia de Navidad es conocida, ¿verdad? Sí. Amén. Sí. El pesebre, los pastores, el niño y bueno, todo lo que es la Navidad es una historia conocida. Sin embargo, cuando se cierra el telón, nos emocionamos y ya nuestra imaginación vuela y hay cosas que no habíamos pensado, pero cuando se corre el telón, como que entendemos mejor, como que algo se aclara, como que algo que incluso habíamos olvidado, vuelve a la luz, vuelve a la memoria, regresa a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, y todo eso trae una experiencia diferente en nuestro corazón. Entonces, la revelación en sí, aun cuando haya cosas que tal vez nos imaginábamos o habíamos escuchado por ahí, cuando se corre el telón, ya no hay ninguna duda. Ya todo está claro. Ya entendemos la historia, ya entendemos el mensaje, ya conocemos al personaje, ya conocemos, entendemos las palabras que tal vez no entendíamos. Bueno, esa acción
ese cuadro que se nos presenta después de que el telón se corre, entonces ya nos ayuda a entender el mensaje. Amén. Bueno, el Apocalipsis es eso, revelación, correr el telón para que la iglesia entienda, para que el que lee, como ahí literalmente dice, para que el que lee entienda. Pero no solamente el que lee, el que escucha. ¿Y cuántos leen acá? Amén. Bueno, el que no sabe leer, por lo menos sabe escuchar. Amén. Algunas veces ya no queremos ni leer. Ahí ponemos el audio y ahí leemos la Biblia o cualquier libro o cualquier asunto que usted quiere saber. Bueno, solo lo pone y ahora estamos nos hemos estado acostumbrando tanto a este asunto de la tecnología que ya ni eso queremos tener. ¿Ver? No importa. El asunto es que la revelación, tanto para el que lee como para el que oye, el mensaje está claro. Amén. Así de que si usted está oyendo, este mensaje esperamos en el Señor sea un mensaje claro. Muy bien, eso sería una manera de ver entonces el estudio del Apocalipsis. Lo primario, habla de Jesús, que está revelándose, le hablan a Juan, que de él ya hemos hablado en otro tiempo, solamente diré que es uno de los 12 discípulos, el más joven, el más viejito, el que murió de más años. Por cierto, el último que murió de los 12 fue Juan. Murió y antes de morir se le ha revelado, se le ha dado la tarea de escribir este libro de Apocalipsis. Anterior a eso ha escrito el Evangelio de Juan y sus tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, también las escribe él. Así de que este sería su quinto libro, su quinta escritura. Con eso entonces nos vamos familiarizando quién es el que escribe. Uno de los hombres de confianza, que ya hemos hablado también de esa experiencia que tuvo de recostarse en el hombro de Jesús y todo lo que eso significó, y emocionalmente todo eso es lo que pudo influenciar en la vida de Juan. La confianza que tuvo Jesús en la cruz del Calvario, de decirle ahí, porque que estaba en la cruz, en el momento de la crucifixión, antes de que Cristo muriera, ahí está Juan y le dice, hijo, refiriéndose a Juan, que está ahí al lado de María, que de ahí tu madre y tu hijo. O sea, deja encomendado el cuidado de María para Juan. Y así muchas otras situaciones o citación, tanto situaciones como citaciones, lo que cita la historia, el libro, que nos describen quién es Juan. Entonces, eso serían las primeras cosas primarias de este libro, que así empieza el libro, así empieza este libro de Apocalipsis. Y también al mismo tiempo está presentando que es una revelación de parte del Padre, o sea, al Padre le plació que el Hijo lo diera y que el Espíritu Santo lo ministrara. Así está establecido en el capítulo 1. Entonces, ¿qué nos habla de eso? Nos habla de un Dios trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. En otras palabras, la Trinidad en acción. Esas son las primeras enseñanzas, las enseñanzas primarias de este libro. Vea cómo va enriqueciendo y va tomando forma este libro. Que por lo que vamos aprendiendo, por lo que vamos viendo, no tiene que ser precisamente un libro de miedo, de temor, de pánico, de susto, o de caos, o de temblar y de preferir otra cosa. No. Siendo la palabra de Dios, tiene que ser algo atractivo. Amén. Porque si lo consideramos que así es, el último libro de la Biblia es parte de la palabra de Dios. Amén. El complemento, el capítulo final, las últimas palabras de todo lo que nos ha gustado desde Génesis, todos los libros, sus historias, sus personajes y sus enseñanzas y todo lo bonito que, bueno, se termina aquí. En otra palabra, es el paquete completo, si usted me permite esa palabra, el paquete completo, el libro total, la Biblia. Y como tal, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16,
toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, aquí incluye lo que estamos viendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, amén. Vamos a ir a esa porción, búsquenla, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que no hay nada como leerlo, ¿verdad? Todos juntos. Sí, amén. Entonces, siendo Apocalipsis parte de la escritura, parte de la palabra de Dios, mire lo que ella nos enseña y nos insta a hacer. Leámoslo todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire entonces para qué nos sirve este libro de Apocalipsis. Para equiparnos, no solamente para informarnos, no solamente para conocer, entonces eso, no. Es precisamente si nos va a informar, nos va a capacitar, nos va a ser útil para llevar adelante toda buena obra. Amén. ¿Y qué incluiría toda buena obra? El conocimiento del Apocalipsis, de que usted lo conozca, de que usted lo sepa, de que usted lo defenda, pero también de que usted lo comparta. Amén. La profecía, ha dicho un maestro que en su momento he escuchado, la profecía en sí no debe de asustarnos ni tenemos pánico, sino que al contrario, debe de ayudarnos para que esto lo compartamos, lo anunciemos, lo digamos, lo testifiquemos, lo prediquemos, porque hay mucha gente que no sabe de eso. En estas semanas que ha estado sonando las alarmas, las guerras y los bombardeos y todo eso, mucha gente le ha llamado el Apocalipsis, una guerra apocalíptica, un cuadro apocalíptico, y tienen razón, pero no tienen una total razón, porque sí es parte de lo que más adelante se va a ver, es parte de lo que ahí está registrado, ahí está hablado, y que en su momento vamos a llegar y vamos a decir, todo esto tiene su cumplimiento, todo esto es cumplimiento de lo que está escrito. O sea que lo que está pasando, esas noticias que a muchos los han agarrado sorpresa y a muchos los tienen con pánico y que preocupados de todo eso, para la iglesia, decíamos el martes, la iglesia no tiene que ser eso. Para la iglesia es el cumplimiento de algo que ya venían siendo anunciado y que la iglesia tiene que estar consciente que es parte de ese programa. Amén. Bueno, pero no me quiero desviar, estamos viendo acá del asunto primario, los destinatarios, los primeros a quienes fue enviada esta carta. Está enviada a una iglesia, la primera, Éfeso. Eso es el asunto del primer estudio primario. A una iglesia en sí, a una iglesia real. La iglesia de Éfeso, por cierto, fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Él ha llegado a Éfeso y ha tenido ahí en su ministerio la oportunidad de formar esa iglesia. O sea, ha sido formada, por llamarle de esa forma, por un buen maestro, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Usted se recuerda cuando alguna gente por allá discutía en cuanto a quién era su pastor, quién era su líder, incluso quién los había bautizado. Y uno decía, yo por Apolos, yo por Cefas, y ahí dice, no, llega el apóstol Pablo y dice, ¿quién
¿quién fue el que murió por ustedes? Y él ahí a poner orden. Entonces no es ni Pedro, no es ni Juan, ni soy yo. Es Cristo centro, es Cristo el principal, es Cristo el constructor, el arquitecto de la fe, es Cristo el Salvador. Bueno, ahí el apóstol Pablo llegó a poner orden, llegó a organizar. Y en otro momento también llegó, yo creo que la semana pasada hablamos de esto, cuando ha llegado ahí a poner a la gente en el Areópago también, que tenía un altar y decía al Dios no conocido, y le tenían flores, le tenían ofrendas, sin embargo no conocían a ese Dios. Bueno, Pablo llegó a decirles, me sorprende que todos son muy religiosos, tienen altar para este Dios, para el otro Dios, para este otro, para el otro, pero aquel, sin conocerlo, me sorprende que sin que lo conozcan, le están dando culto, le están ofreciendo ofrenda, le están guardando un día, le están respetando algo. Bueno, yo les vengo a hablar de ese Dios. Y todos emocionados allá lo atendieron, y dice la palabra que muchos creyeron. Aleluya. En otras palabras, mire la influencia, mire lo útil que fue la enseñanza del apóstol Pablo. Él llegó, enseñó y ordenó y estableció en este caso la iglesia de Éfeso. O sea, en otras palabras, buenos principios, buena base, buen mensaje, buena doctrina. Todo eso lo tenía la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto lo hizo una iglesia florecente, una iglesia que se esforzaba, se esmeraba en la sana doctrina, la compartía, la enseñaba y la guardaba fielmente, y era una iglesia diligente en cuanto a la doctrina de Cristo. Y todo empezó muy bien, todo empezó a caminar muy bien. A todos ellos los han conocido como la iglesia de Éfeso, una iglesia que marcó la diferencia en el primer siglo, en los inicios de la iglesia cristiana. Y tendríamos que estudiar, en verdad, así detenidamente, cuál es la historia de la iglesia primitiva. Historia que tristemente no está todos los detalles de esa historia en la Biblia. En la Biblia solamente nos han hablado de su fundación, de sus inicios, de cómo fue establecida, quién la estableció, en este caso, esta iglesia de Éfeso, y nada más. Pero si usted se profundiza, usted estudia y busca más información y conocer esa historia, hermano, nos vamos a sorprender todas las cosas que pasaron, todo lo que vivieron, todo lo que sufrieron incluso. Y de eso se encarga Cristo en esta carta, porque les alaba y los elogia de todos los triunfos obtenidos en el inicio. Pero triste y lamentablemente tuvieron su descuido. Pasaron una etapa muy bonita, muy floreciente, todo lo que usted quiera de buen crecimiento, de buen mensaje, pero llegó el momento, y ese es uno de los peligros de hoy, que se acostumbraron, que se confiaron, que descuidaron y desatendieron lo que Cristo le llama su primer amor. Aquello que los hacía vivir, funcionar, ser una iglesia diligente, una iglesia fiel, una iglesia progresiva, una iglesia celosa de buenas cosas, de buenas obras, de buena doctrina, de hacer y de accionar en lo sano, en lo puro, en lo santo. Lo dejaron de hacer. ¿Qué pasó? ¿Cómo se descuidaron? Tenemos que ir a la historia, porque aquí no nos dice, no lo encontraríamos. Pero el Espíritu Santo, que es fiel, nos ayudará a entender que usted y yo corremos los mismos peligros. Amén. Muy bien. Ese es el destinatario, el estudio primario. El otro punto acá es un estudio personal. El estudio de Apocalipsis también tiene un estudio, específicamente estas cartas, de las 7 cartas a las 7 iglesias, es un estudio personal. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1, Cristo se presenta
como el que está en medio de las iglesias. Él se presenta como el que dirige, como el que está en centro, el que está en cuidado, al que está en la protección de este cuadro, de esta iglesia. Pero para entender eso, tendríamos que ir a lo que es Efesios. Tenemos dos citas acá para entender un poquito más esto. Vamos a ir a Efesios 5:23 y Colosenses 1:18. Efesios 5:23. ¿Qué dice, hermano Eliseo Junior? 5:23. Porque el marido es cabeza de... Más fuerte, porque allá tu papá no te oye. Oh, que no está. Pero la hermana, allá Pablo te tiene que ir. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén, gracias, hermano. Mire lo que es referente, o sea, el punto acá es: Cristo es cabeza de la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. La palabra de Dios, que al inicio dijimos que es inspirada por Dios, nos está presentando lo que el capítulo 1 de Apocalipsis nos dice, que Él es el centro de todas las iglesias, el que cuida, el que protege. Él es el que está al tanto de todo. Él al mismo tiempo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la iglesia es su cuerpo. Amén. Usted. Entonces, mire, hermano, esto merece detenidamente que pensemos cómo es nuestro cuerpo. ¿Cuánto cuida usted su cuerpo? Algunos se exageran. Pero con un dolorcito del dedo, hermano, mucha gente brinca. Antes el dedito chiquito del pie. Y mire lo pequeñito que es el dedo. Ahora se imagina un brazo. Es parte del cuerpo. Entonces, si un miembro del cuerpo, cuando se golpea o cuando usted se tropieza, lo hace brincar, gritar y quejarse, lo mismo es un brazo. Mire las diferencias de un dedito a un brazo. Son útiles, son importantes, son valiosos. ¿A cuánto le gustaría que le quiten un ojo? Si tiene dos. Ni un diente siquiera. Aunque nadie se lo mira. Pero usted no quiere perder un diente. Bueno, los de enfrente sí, ¿verdad? Pero los de hasta aquí atrás, nadie se lo quiere quitar. Aunque nadie lo mira. Pero solo usted sabe lo útil que le es. Hermano, no va a poder comer chicharrón. Las tostadas tan ricas, porque este miembro, esta parte de atrás, que nadie ve, que nadie conoce, es útil, es importante para usted. ¿Qué más decir de nuestro cuerpo? Y todo tiene su función, y en ningún momento usted va a desechar una parte de su cuerpo. Pero usted sí se atreve a desechar a alguien del cuerpo. Hablando del cuerpo de Cristo. Nos hemos atrevido. No, esto no, este no sirve, este no lo hace. No, mire, Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y estos no pueden despegarse. Estos no pueden ser independientes. Estos no pueden desatenderse. Si Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, entonces así tiene que mantener una relación, una comunión, una acción única. ¿Y qué dice acá? Aquí hay otra cita en Colosenses 1:18.
A ver, hermano, ven. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que todo aquel tenga la preeminencia. Amén, hermano. Gracias. Él repite lo que hemos encontrado en Efesios. Él es la cabeza. Y Él es el que controla, es el que dirige, Él es el que hace todo lo que el cuerpo tiene que hacer. Entonces, un análisis, un aprendizaje, una aplicación personal es que esta carta también es para mí, también es para la iglesia, también es para los cristianos. Tanto de aquel tiempo de Efesios, en el primer siglo, para nosotros de igual manera, en este siglo que estamos, en este año que vivimos, en esta actualidad que nos ha tocado leer, llegar a esta carta. Hermano, esta carta también es para usted y para mí. Amén. Y como tal, si nosotros somos parte de la iglesia, si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos del cuerpo, mire lo que la cabeza dice: yo conozco tus obras. Amén, amén. Y al conocer nuestras obras son las buenas y las malas, las públicas y las ocultas. Todas nuestras obras son conocidas, están al descubierto. No hay ni una sola que Él desconozca, Amén. que Él no sepa. Todas son conocidas. Entonces, en la aplicación personal, tendríamos que detenernos a considerar también cada una de estas palabras de esta carta. Porque mire lo que hemos leído. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mire la acción que el Señor, la advertencia que el Señor nos está dando para que entremos en acción. Recuerda de dónde has caído. Recordemos lo que acabamos de hablar de la iglesia de Éfeso, que empezó bien, que fue formada con buena enseñanza, con buena base, con buen mensaje, con buena doctrina. Y eso lo hizo ser diferente, eso lo hizo ser parte de una iglesia que marcó un espacio, un tiempo, una época, una historia de la iglesia cristiana. Y como tal, fue conocida como una buena iglesia. Pasó el tiempo y miren lo que el Señor le dice ahora. Recuerda de dónde has caído. O sea, recuerda lo que has abandonado. Yo no sé qué recuerdos tiene usted de su vida cristiana, del mejor momento, del mejor tiempo, de cuando usted conoció a Cristo y había un gozo en su corazón de ahora ser cristiano. ¿Todavía lo siente igual? ¿Todavía se alegra por eso? ¿Todavía se alegra por eso? Vive en ese entusiasmo, vive en esa pasión, vive en ese amor, como aquí dice, su primer amor. También aquí debería ser su único amor, porque así como somos los humanos, egoístamente podríamos enumerar y hasta contar los amores. Pero en nuestra condición como cristianos, como hijos de Dios, no debería de haber diferencia, no debería de haber más de uno. Por lo mismo deberíamos de llamarle tu único amor. Pero para eso el hombre humanamente lo piensa, y mi único amor pensando en el amor de la mujer, o en el amor, en este caso, del hombre. Pero en el amor de Dios debería de ser un único amor. Amén. Un único amor. Pero ¿qué ha pasado? Entonces, aplicándolo a nuestra vida, si es un mensaje personal,
Si es un mensaje para usted, si es un mensaje para mí, yo lo tomo, bueno, ¿cómo he vivido yo mi vida cristiana? ¿Amo a Cristo como lo amé desde el primer momento o ha cambiado ese amor? ¿Se ha visto afectado ese amor? ¿Se ha visto dañado? Hay sus diferencias. Desde el primer día que creí a la fecha, lo único que cambiaría es de que yo lo ame más. Amén. Amén. La única diferencia sería que hoy lo amo más. Amén. Pero el asunto no está así. El cuadro que aquí se presenta es totalmente diferente. No estás amando igual. Tu amor ha cambiado, tu amor ha menguado, tu amor ha desaparecido y está a punto, por cierto, de desaparecer, ¿verdad? Está a un punto de dejar de ser. Y ese es el extremo más peligroso. Ese es el punto que se debe de evitar. Dejar de amar. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Ya te dejé de amar. El mundo es especialista en decir eso. Y de repetirlo en canciones, en poesía, en cuadros, en muchas otras cosas. Ese es el mundo, hermano. Esa es la costumbre del mundo, ese es el accionar del mundo, esa es la tradición del mundo, ese es el estilo del mundo, esa es la forma del mundo, esa es la vida del mundo. Pero usted, hablando del amor de Dios, no estamos hablando de otra cosa, el amor hacia Dios, amor hacia Cristo, su Salvador, Gloria a Cristo. su Redentor, su Sanador, su médico, su abogado, el que ha estado con usted, el que se ha preocupado por usted desde que el mundo empezó a ser. Gloria a Cristo. Además, desde la eternidad pasada, él ya sabía, ya pensaba, ya tenía un plan para usted y para mí. O sea, esto no es nada nuevo, que te voy a empezar a amar. No, Él nos ha amado desde la eternidad. Amén. Si usted supiera ni siquiera que en algún momento Amén. iba a sentir, iba a gozar de ese amor, ya había un plan desde ya muchos siglos atrás, que Dios lo iba a amar. Amén. Y por lo mismo Él esperaba que usted lo amara a Él. Amén. Está esperando que le amemos a Él con todo. Amén. Pero volviendo a la pregunta, ¿estamos amando a Dios? ¿Estamos amando a Cristo de la misma forma como le amamos desde el principio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué acción? ¿Qué problema? ¿Qué ha tenido que pasar para que ese amor se dañe, se afecte? Miren, muchas cosas, hablando del sentimiento humano, muchas cosas son aceptables, si usted quiere, para que el amor deje de ser o deje de tener su efecto. Una traición, un engaño, muchas cosas. Estoy hablando del amor filial, del amor romántico, entre una pareja, incluso entre la familia, o alguna relación X, de amigos, conocidos, de vecinos, de compañeros de trabajo. Esa afinidad se ve afectada por algo que podríamos llamarle es común, es aceptable, bueno, es hasta justo podríamos llamarlo. Pero viniendo de Dios, siendo Dios aquí, el que da ese amor, el que ofrece ese amor, el que da, el que brinda, el que ejecuta ese amor sin medida, sin demandar, sin pedir, es más, sin ser esperado. Amén. Y hay por ahí un canto que dice que ese amor no se merece, simplemente se recibe por gracia. Amén. Y sin embargo, todavía no, así nos atrevemos a fallarle a ese amor, a faltarle a ese amor, a quebrantar ese amor, a abandonarlo, menospreciarlo. Es más fuerte, es más importante, es más atractivo cualquier otra cosa, más que el amor hacia Dios, más que el amor hacia Cristo. Y no le estoy hablando de venir a la iglesia todos los domingos.
Eso en otras palabras sería la mía extra. Te viene porque es parte de su relación, de su comunión, de su adoración y todo lo demás. Amén. Pero usted no piense, no tenga en mente que tengo que venir a la iglesia para demostrarle a Dios que lo amo. No quiere demostrarle nada. Es una cuestión de su ser, de su sentir, de su vivir diario. No solamente los domingos, no solamente en la hora del culto. Pues saliendo de aquí, cada quien hace lo que quiere. Eso es una religión. Y así es la religión. Por cierto, la religión ahorita se está guardando estos 40 días. En estos 40 días todo el mundo alaba, adora y tiene a su Dios. Pero pasando la fiesta, todos vuelven, se olvidan, incluso de sus votos. Eso es religión, y no lo estoy hablando de religión. El amor de Dios va más allá de cualquier cosa. Es una relación, es una comunión, es una vida entregada al servicio, al amor, a la pasión, a la obediencia, a la entrega, a todo lo que es amar a Dios. Amén. Amén. No es solamente por días, por momentos o por necesidades. El verdadero amor, hermano, trasciende etapas. El verdadero amor resiste cualquier circunstancia. Así es el amor que Él ha ofrecido. Amén. Así es el amor que Él ha declarado. Amén. Gloria a Cristo. Así es el amor que Él ha expresado. Sí. Se lo dice y se lo presenta Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de otra manera No todos lo están diciendo, no todos lo sabemos. A ver, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo que ha dado su Hijo para que todo aquel que creyera no se pierda, mas tenga vida Es eterna. amor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó ese amor? Para decirle, Eliseo, te amo. Para decirle, René, te amo. Así te amo. De esta manera te amo. Hasta esto te puedo amar. Hasta entregarme. No cualquiera se entrega. Cualquiera osara, dice la palabra de Dios. Cualquiera osara amar a alguien, pero a la hora de beber, de realidad, hay que morir, no. Que muera otro, pero yo no. Pero el verdadero amor, el verdadero pastor, dijo Cristo mismo en sus palabras literales, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Amén. Eso es amor. Entonces, si estamos convencidos de esto, que Dios, incluso Dios es amor, y qué precioso, qué alegre, vamos a aplaudirlo, vamos a cantar, vamos a celebrar, momento, Él también espera que usted también le ame. Amén. Amén. Hay que amarle a Él con todo nuestro corazón. Amén. Pero lo que significa ese amor es que nada lo haga cambiar, Amén. Amén. nada lo haga dudar, y que en nada usted lo cambie, lo quite, lo mueva de ese lugar. Mira de dónde has caído, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, el hecho de recordar nos habla de que estamos conscientes. Usted recuerda qué comió hoy en la mañana, por ejemplo. ¿Qué comió en la mañana, hermana Vicky? A ver, hermana Navarrete, ¿qué comió en la mañana? Frijolitos verdes con huevitos. Está saboreándose está todavía. Que lo guarda, lo hace recordar. Amén. Amén. Pero el que no comió, no, hermano, yo no he comido. O el que no comió bien no quiere ni recordar, porque solamente por pensar algo, pero algo de ayer, ¿qué hizo ayer? ¿Dónde estuvo ayer? Inmediatamente lo hace pensar. Hoy no estoy allá. Quisiera estar allá. O quisiera estar haciendo lo que hice ayer, pero no.
sea, el hecho de recordar, la memoria, el hecho de recordar es hacer uso de retroceder y pensar lo que hice, donde estuve, lo que disfruté. Bueno, Jesús llama, o sea, en esta oración el Señor llama a que reflexionemos, a que recordemos de dónde hemos salido, en dónde hemos estado en un momento, en el mejor de los momentos. Yo no sé qué recuerda usted de su país. Una comida, un lugar, algo de allá de su país. Que usted ha tratado de la manera acá de darle el sazón y de... No es lo mismo, ¿verdad que no? Aún los mismos tamales. Usted va allá, usted regresa a su país y ese tamal se lo saborea. Tan especial. Porque estar en el lugar donde fuimos felices nos hace recordar. Gloria a Dios. Esa es una expresión del mundo. Allá, donde fuimos felices. Su infancia, Así es, amén. su juventud. Ayer por la tarde hacíamos ese ejercicio con mi esposa y Sarita, y estaba Yerno también allí, y algo nos hizo recordar nuestros tiempos de estudiantes, nuestros tiempos de adolescentes, aquello que íbamos y veníamos y con libertad, con una cosa ya pasó, ya quedó allá. Y cómo hubiéramos querido que eso fuera una eternidad. Bueno, no, pero el punto acá es recordar en dónde estuvimos, allá, lo que disfrutamos. Y eso tal vez de alguna manera es algo normal, ¿verdad? Porque crecemos y hemos tenido la necesidad de cambiar de lugar y de establecernos en otro lugar y ya dejar atrás hasta nuestra familia y establecernos acá y bueno, seguir la vida. Pero en la vida, en nuestra relación con Dios, esto no es así. No debe de haber en la vida del cristiano, de la iglesia, un tiempo, ay, no me acuerdo en aquellos avivamientos. Yo he escuchado esa expresión. Me acuerdo en aquellos tiempos donde en verdad adorábamos. Es el mismo Dios. Amén. Amén, amén. Allá en aquel tiempo donde en verdad la gente buscaba. Es el mismo Dios. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Yo me acuerdo allá y eso. Recuerda de dónde has salido. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que has dejado atrás. Amén. Y arrepiéntete. Amén. Amén. ¿Qué es el arrepentimiento? Volver. Regresar. Mire lo que el Señor nos está presentando. Recuerda de dónde y arrepiéntete. Regresa. Vuelve a hacer lo que fuiste. Vuelve a buscar lo que tuviste. Vuelve a desear lo que tuviste. Así es de que si en su vida cristiana, en su pasado existió un tiempo, una edad, un lugar, una etapa donde usted dice, si en aquel tiempo yo hubiera podido, si en aquel tiempo regresara, no es un asunto de volver, es usted, su accionar, su búsqueda, su deseo, su pasión, su amor con Dios. Es el que nos va a hacer volver a tener, a estar en esa comunión, en esa posición correcta de estar en nuestro primer amor. Amén, amén. Por lo mismo, entonces este estudio de estas cartas es una aplicación personal que Dios le dice en esta tarde. Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estuviste. Recuerda el tiempo que fuiste feliz. Recuerda el tiempo donde aprendiste. Y pon en práctica eso que aprendiste. Amén. Amén, amén. La palabra de Dios, lo que aprendió allá en su niñez, en su juventud, en su tiempo, allá en otra iglesia, es la misma palabra que aquí le estamos diciendo, que aquí le estamos recordando, que aquí le estamos presentando, que aquí el Señor le está revelando, le está diciendo, le está refrescando, porque el mismo Dios de allá es el mismo Dios de aquí. Amén. Y si allá en su tiempo usted fue feliz,
es el tiempo que hoy vuelva a ser feliz. Amén. Si en aquel tiempo amó al Señor con todo su corazón, hoy acá el Señor diciendo, recuerda dónde has caído y arrepiéntete, anhela, busca, lucha por tener lo que un día tuviste. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, pero no se refiere al tiempo tuyo. Cuando tú hablas de eso es al tiempo nuestro, porque el tuyo no cambia, el tuyo no sufre cambios. Lo que sí es permanente de ti también es que siempre hablas. Y aun cuando para algunos acá está ya fuera de tiempo, ya pasó, ya quedó atrás, ya no es lo mismo, ya no pude. Por eso tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Lo cierto aquí es que haces funcionar las cosas porque es tu palabra la que cambia, la que transforma, la que da vida. Y en esta palabra, en esta reflexión que nos presenta tu palabra, nos has dicho que ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para arreglar. Amén. ¿Cuántas vidas quieres arreglar en este lugar?